El aire en la hacienda Vega era un abrazo pesado de humedad y el olor a tierra mojada, aunque el aire acondicionado dentro del comedor cortaba el calor como un cuchillo, manteniendo una frialdad opresiva de 22 grados que se sentía artificial. Germán Vega, a sus 43 años, estaba sentado a la cabecera de la mesa de cedro macizo. Su camisa guayabera de lino, impecable y costosa, era la armadura de un magnate petrolero cuyo rostro cuadrado proyectaba un control que sus ojos cansados desmentían por completo. Miraba un informe financiero en su teléfono, una línea recta que le permitía evitar la realidad en el otro extremo de la mesa, mientras el tic-tac audible del reloj de pared, un viejo segundero implacable, marcaba el tiempo de forma casi burlona. A través de la ventana, el hangar del helicóptero corporativo era visible, una silueta de trauma congelado al fondo de la propiedad. Germán lo había vendido ya 3 veces en su mente, pero la máquina seguía allí, una promesa de movilidad y un fantasma de la muerte de su hermano Roberto. El único sonido que rompía el silencio forzado de la cena era la voz pequeña, monótona y sin emoción de Alan, de 6 años, que había comenzado su ritual 20 minutos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, susurraba el niño, con los hombros tensos y la mirada fija en el tazón de sopa de tortilla que se enfriaba frente a él, las yemas de sus dedos blanqueadas por la presión con que se agarraba al borde de la mesa de cedro. Alan estaba delgado para su edad, con ojeras oscuras que delataban noches de pánico y las uñas mordidas hasta el límite de la piel. Sus ojos café, que alguna vez fueron pura curiosidad, ahora solo reflejaban la hipervigilancia de quien lleva el peso de un secreto mágico, la creencia de que si cuenta 100 veces, si lo hace sin interrupciones, el helicóptero de papá Germán se quedará en el hangar y no se estrellará como el de su tío Roberto. Valeria, la segunda esposa de Germán, 35 años, mantenía una calma superficial. Ella picaba su pollo con una precisión exasperante, como si la tensión en la mesa fuera simplemente un ruido de fondo que podía silenciar con su indiferencia. Ella no entendía el ritual, o más bien, se negaba a entenderlo, prefiriendo vivir en el limbo de la negación que Germán había construido después de la tragedia de su hermano. El tic-tac del reloj parecía acelerarse a medida que Alan llegaba a la mitad de su conteo. Germán, sin levantar la cabeza, acarició el cristal de su reloj Patek Philippe, un regalo de Roberto, sintiendo la inscripción en la parte trasera: «Tiempo es lo más valioso». Era un gesto de culpa inconsciente, su armadura de CEO resquebrajándose por la milésima de segundo en que se recordaba a sí mismo que había fallado en proteger el tiempo de su hermano y ahora estaba fallando en proteger la paz mental de su hijo. Alan, ya en 54, 55, 56, aceleró un poco su ritmo. El esfuerzo de mantener el control era visible en el tic nervioso de su párpado. Su mente de 6 años estaba en la trampa. Si llegaba a 100, papá estaría seguro. Si no lo hacía, el peligro era inminente, un trueno ineludible en el cielo petrolero. El recuerdo de su tío Roberto, riendo mientras le enseñaba el juego de contar hasta 100, se había transformado en una obligación sagrada. De repente, el silencio espeso de la habitación se rompió por algo externo, el sonido real, sordo y metálico, de las aspas de un helicóptero corporativo sobrevolando la región, viniendo de las afueras de la hacienda. Alan se congeló, sus ojos se abrieron en un terror puro, y la palabra 57 se detuvo a la mitad de su garganta. El helicóptero sobrevoló la casa a una altitud baja, un recordatorio físico de que el mundo exterior era caótico y lleno de peligros, justo como la mañana en que su tío se había ido para nunca volver. Alan se quedó petrificado,
incapaz de reanudar el conteo, mirando por la ventana hacia el hangar, como si el sonido exterior pudiera despertar la máquina fantasma estacionada. «Alan, por el amor de Dios», espetó Valeria, con una voz aguda de frustración, soltando el tenedor contra el plato de Talavera. Su gesto, aunque pequeño, contenía la carga de 2 años de negación y fastidio por la manía del niño, una interrupción que para Alan equivalía a sabotear la protección. Germán no levantó la mirada del teléfono de inmediato, fingiendo que la interrupción de Valeria y el pánico de Alan no eran importantes, que solo eran un contratiempo en la rutina diaria. Pero la mandíbula de Germán se tensó y apretó el borde del Patek Philippe con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Él sabía exactamente lo que sucedería. La interrupción forzada significaba que Alan entraría en un colapso silencioso y reiniciaría el ritual desde el principio. «No pasa nada, Alan. Tu comida está fría. Comamos», dijo Germán con una voz baja y controlada, que intentaba ser calmada, pero solo transmitía impaciencia y una profunda incapacidad de conectar con el sufrimiento del niño. Alan soltó el borde de la mesa. El gesto o frase marcante que iniciaba la trama fue su respuesta. «Cero. Tengo que empezar desde cero». Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas. No de tristeza, sino de pánico absoluto. La protección se había roto. Su padre estaba en peligro inminente y era su culpa. Abrió la boca, la voz temblorosa, y comenzó de nuevo con el miedo inyectado en cada número. 1, 2, 3. Germán finalmente levantó la mirada. Su expresión no era de compasión, sino de frustración y derrota, la admisión silenciosa de que su riqueza y poder no podían comprarle a su hijo la paz. Vio el rostro contorsionado de Alan, la evidencia viva de su fracaso como padre y de su negación como hermano. Fue en ese momento de humillación y rechazo, la revelación de su propia bancarrota emocional, que Germán sintió el peso completo del momento. Su hijo, Alan, con 6 años, estaba cargando el duelo que él, el CEO de 43 años, se había negado a sentir. El contraste entre la opulencia del comedor, el cristal de Murano, la mesa de cedro, los patrones de la Talavera y la pobreza emocional del niño era una bofetada. El niño, atrapado en su ritual, era una metáfora de la familia, la fortaleza controlada por fuera, desmoronándose por dentro. Germán desvió la mirada de nuevo al informe financiero en su mano, su única forma de escape. El tic-tac volvió a ser el sonido dominante, contando el tiempo que Germán no estaba gastando en salvar la mente de su hijo. El miedo de Alan era palpable, ¿verdad? ¿Qué crees que Germán debería hacer en ese momento para romper el ciclo y acercarse a su hijo? Comparte en los comentarios qué gesto de conexión genuina te gustaría ver ahora mismo. Germán se levantó de la mesa sin decir palabra. Un hombre que prefería escapar de la tensión que enfrentarla. Su físico robusto y alto, que dominaba salas de juntas, parecía encogerse bajo el techo de vigas oscuras, abrumado por el peso de la culpa. Caminó hasta el estudio, un espacio de cuero oscuro y estanterías llenas de primeras ediciones, y se sirvió un whisky añejo, la anestesia habitual para la presión de Vega Oil and Gas. Su pasado era el de un hombre forzado a la madurez demasiado pronto. La muerte de su madre, cuando él tenía 16, lo había convertido en el hombre de la casa, bajo la filosofía estoica de su padre. Los hombres de la familia Vega no lloran, resuelven. Esta frase se había convertido en su credo, un veneno lento para su alma. Su conflicto interno era el de un líder que controlaba una infraestructura crítica, una empresa valorada en $500 millones y 2.000 empleados, pero que era impotente frente a la fragilidad de la mente de un niño. Podía ordenar la perforación de un pozo de $50 millones con absoluta confianza,
pero no podía calmar el cerebro de su hijo de 6 años. El trabajo era su refugio, 16 horas al día de protocolos de seguridad rigurosos, auditorías constantes y cero tolerancia a riesgos industriales le daban una ilusión de control. Pero esa ilusión se desvanecía cada vez que oía el murmullo de Alan contando, el recordatorio de que no pudo controlar la falla mecánica de un rotor de cola. 2 años atrás, la vida de Germán se había fracturado con la muerte de Roberto, su hermano treintañero, vicepresidente de operaciones, el carismático y aventurero que adoraba a Alan. Alan, con 4 años en ese momento, recordaba solo el juego inocente de contar hasta 100, seguido de la desaparición abrupta del tío divertido. En su mente infantil, la conexión causal fue inmediata y devastadora. Germán, incapaz de procesar su propio duelo, no había derramado una sola lágrima, ni en el funeral ni en privado. Había delegado la explicación. «Tu tío se fue al cielo», le dijo Valeria, una frase vacía que no ofrecía cierre ni consuelo, dejando a Alan a la deriva en un mar de pensamiento mágico. Alan, en su cuarto, la cama de coche de carreras y los juguetes caros, contrastando con su aislamiento, estaba ahora en el suelo, con el cuaderno de tapas negras en la mano, un diario secreto de su obsesión. En la primera página, con letra torpe, se leía «Conté 100, papá está seguro, conté 100, papá está seguro». Páginas y páginas de la misma frase. Su intento de crear un escudo mágico contra el peligro que venía del cielo. El cuarto, con su apariencia de niño rico normal, estaba sembrado de post-its, pegados estratégicamente. Contar antes de dormir, contar antes de salir. Alan no era un niño, sino un centinela de su padre, un pequeño Sísifo empujando la roca de su ansiedad. Alan acarició la foto gastada de su tío Roberto, escondida bajo su almohada, la única que conservaba. La familia había quitado todas las demás. Susurró a la imagen: «Lo hice bien, tío. Conté hasta 100. Perdóname por no contar ese día». Era la expresión de su culpa. La idea de que su olvido de esa mañana, el día que su tío se fue, había sido la causa de la tragedia. La pura y simple bondad de Alan residía en que, a pesar de su propio sufrimiento, su motivación era el amor desesperado por su padre. Se sentó en el escritorio, encendió la computadora, no para jugar, sino para verificar una cosa que lo torturaba: el pronóstico del tiempo. Afuera, la temporada de lluvias en Tabasco hacía honor a su fama. El cielo se oscurecía con rapidez tropical y el aire se volvía más denso. El trueno llegó, un sonido bajo y profundo que hizo a Alan encogerse. El trueno para él no era un fenómeno meteorológico, era el sonido de la explosión, el flashback de un accidente que no había visto, pero que su mente había recreado aterrorizadamente. Se congeló, mirando por la ventana que ofrecía una vista parcial del hangar. Un relámpago iluminó el cielo por una fracción de segundo, y Alan vio la silueta del helicóptero. La máquina, grande y oscura, se veía como una bestia dormida. El pánico se apoderó de él, una necesidad incontrolable. Alan se bajó del escritorio y se sentó en el suelo, con los brazos alrededor de las rodillas. Comenzó a contar de nuevo, más rápido, más frenético, un susurro gutural. 1 seguro, 2 seguro, 3 seguro. Este era su miedo interno manifestándose en acción, el obstáculo interno más fuerte. Los miedos, los traumas, se habían encapsulado en un número, y su pureza se expresaba en la esperanza de que un ritual mágico pudiera vencer a la muerte. Germán estaba en su estudio, con el whisky en mano, mirando por la ventana, no el paisaje tropical, sino el reflejo de sí mismo. En el cristal, la luz se reflejaba en el hangar. El helicóptero seguía allí. Nunca lo vendió.
No se atrevía a volar en uno de nuevo, pero tampoco podía deshacerse del objeto que representaba la muerte de Roberto. Era un altar de duelo no procesado. Escuchó un sollozo sordo proveniente del cuarto de Alan en el segundo piso. No era un grito de dolor, sino el llanto contenido de alguien que no quería molestar. Germán subió las escaleras, cada paso de sus botas de cocodrilo resonando en el mármol, un sonido caro y vacío. Se detuvo frente a la puerta de Alan. Podía oír el susurro tembloroso. 98, 99, 100. Un suspiro de alivio se escapó del cuarto, seguido por el sonido de Alan sollozando en voz baja. Germán tocó el pomo de la puerta. Su mano se detuvo, el gesto de evasión. Su mente gritaba: «No entres. Si entras, lo harás real. Si lo haces real, tendrás que sentirlo». Pero la culpa, que había estado latente, se convirtió en una punzada aguda. Alan estaba allí, sufriendo solo, porque él, Germán, había priorizado la fachada del control sobre la conexión humana. Abrió la puerta en silencio. Alan estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, con las lágrimas secas en las mejillas, el tic en su párpado aún activo. Había terminado el conteo, la protección había sido sellada, y ahora solo quedaba la agonía del miedo que volvería al amanecer. Germán se sentó torpemente en el borde de la cama, la ropa de diseñador y el reloj de miles de dólares contrastando con la inocencia perturbada de su hijo. Había un abismo de incomunicación entre ellos, una crítica social silenciosa a la riqueza material que no podía sanar una herida emocional. El diálogo que tenían era un intercambio de clichés, de padre ausente y niño traumatizado. Germán se aclaró la garganta, un gesto que hacía constantemente para evitar hablar de lo que realmente importaba. «Germán, ¿estás bien, campeón? Te noto cansado». Alan, sin mirar a su padre, con la voz áspera por las lágrimas: «Sí, papá, conté bien, ya estás seguro». Germán, tragando saliva, tocando el reloj de Roberto: «Alan, tú no tienes que hacer eso, no tienes que contar para...» Alan, girando rápidamente para enfrentar a su padre, sus ojos llenos de una intensidad desesperada: «Sí tengo que hacerlo. Si no cuento, el helicóptero se detiene». Incapaz de decir la palabra, explota o cae, toca el borde de su cuaderno. Germán, moviendo la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos: «Alan, fue un accidente. La máquina, el rotor, no tiene nada que ver con los números. Tío Roberto se fue, por una falla, no por ti». Alan, llorando de nuevo, pero esta vez con frustración, el vínculo emocional desarrollándose dolorosamente: «Me dijo que si contaba hasta 100 me daría una sorpresa. Yo conté, y él se fue. Si hubiera seguido contando, él no se iría. Y si no cuento, tú te irás». Germán se quedó en silencio. Una pausa emocional de valor incalculable. La revelación familiar era simple pero profunda. Alan no estaba tratando de salvar a su padre de un accidente futuro, sino de expiar la culpa de un accidente pasado. Su ritual era un acto de arrepentimiento mágico, una disfunción nacida de un amor no resuelto. El rostro de Germán se contrajo en angustia, viendo la devastación emocional de su hijo que él había ignorado por 2 años. El tic-tac del reloj en el estudio ya no importaba. Solo importaba el tiempo que había perdido. El magnate, el hombre de acero, se inclinó hacia adelante. Rompió su promesa interna de no llorar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de sollozo, sino de una realización profunda y desgarradora. Germán se permitió sentir el duelo por Roberto, el dolor por su hijo, la culpa por su ceguera. Alan lo miró confundido por las lágrimas de su padre, algo que nunca había visto. «Germán». Su voz era un susurro roto, cargado de sentimiento. «Alan, mírame, yo te fallé». Alan, sin entender: «¿Me fallaste?» Germán: «Sí,
Te fallé cuando no te dije que los accidentes pasan, que no tienen nada que ver con tu magia. Y fallé a tu tío, porque nunca le lloré. Nunca. Toca el reloj de Patek Philippe. Él era lo más importante para mí. Y cuando se fue, yo fingí que no dolía. Y tú cargaste mi dolor. El vínculo se hizo tangible en ese momento, una conexión afectiva de vulnerabilidad mutua. Germán abrazó a Alan con una fuerza que no había sentido en años. Un abrazo torpe de padre que no sabía cómo ser padre emocionalmente. La tensión aumentó, no por el miedo, sino por la verdad. El sufrimiento de Alan y la culpa de Germán se encontraban en el abrazo. Germán, aún abrazándolo, con la voz ahogada. Nunca, escúchame, nunca más vas a cargar eso solo. Tío Roberto no quiere que cuentes, él quiere que seas un niño. El calor corporal de Germán, el calor humano real y no el aire frío de la hacienda, envolvió a Alan. El niño se agarró a la costosa guayabera de lino, un pequeño náufrago encontrando un ancla real en lugar de un número mágico. El contraste entre la riqueza material de la casa y esta pobre, pero genuina, efusión de afecto fue brutalmente palpable. Era el comienzo de la verdadera sanación, una conexión humana que superaba cualquier protocolo industrial. Alan finalmente reveló el porqué de su ritual, y Germán se permitió llorar por primera vez en 2 años. La verdad ha salido. ¿Crees que este nivel de honestidad será suficiente para liberar a Alan de su compulsión, o crees que necesitarán ayuda profesional inmediata? Dime en los comentarios cuál crees que es el siguiente paso más crucial para esta familia. El abrazo duró un tiempo indefinido, un islote de emoción cruda en el mar de formalidad de la Hacienda Vega. Cuando Germán se separó, su rostro era una mezcla de lágrimas y determinación. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Ya no era solo el CEO, era un padre que acababa de admitir su fracaso y su amor. Alan lo miró ya no con pánico, sino con una curiosidad herida, como un animalito que se pregunta si el depredador acaba de convertirse en amigo. Germán tomó las pequeñas manos de Alan, sus dedos ásperos y grandes, contrastando con los dedos del niño, pequeños y marcados por la manía de contar. Germán, voz firme, pero cargada de emoción. Mañana vamos a hacer algo diferente, Alan, y no tienes que contar para eso. Alan, susurrando, el miedo aún era fuerte. ¿Diferente? ¿Y si no cuento? Germán, interrumpiéndolo con suavidad. Y si no cuentas, papá te promete, te juro, que nada malo va a pasar. Mañana vamos a ir al Golfo de México, al lugar donde tu tío supervisaba las plataformas. Vamos a volar, Alan. Alan se quedó paralizado, su rostro palideció y el tic en su párpado regresó con fuerza. Volar, el mundo peligroso, el calor exterior y lo peor, cerca de la máquina que había matado a su tío. Germán, el hombre que no había vuelto a volar en helicóptero desde el accidente, estaba pidiendo a su hijo traumatizado que enfrentara la misma ruta. Era una escena de gran impacto, el momento decisivo que desafiaría la raíz de su TOC. Alan, gritando suavemente, desesperado. «No, el helicóptero explota. Papá, por favor, si vamos, te vas a caer. Tengo que contar». Germán, tomándolo de los hombros, forzándolo a mirarlo. «Escúchame, Alan, el miedo es real, pero el helicóptero de la empresa lo vendí esta mañana. Llamé a Miami, ya lo compraron. Nos vamos en un avión comercial. Desde el aeropuerto de Villahermosa, como cualquier persona. No vamos en un helicóptero. Vamos a tomar un vuelo normal de negocios, uno que toma miles de personas seguras todos los días». Alan parpadeó, incapaz de procesar el cambio. Germán había vendido su helicóptero corporativo, el símbolo visible de su poder y el fantasma físico del trauma. El magnate había renunciado a su lujoso transporte para eliminar el recordatorio de la muerte y dar un paso concreto hacia la sanación. Esta era la declaración, la acción que evidenciaba su cambio. Germán,
que creía en la prevención y el control de variables, estaba aplicando la misma lógica a la vida emocional: eliminar la variable peligrosa. Germán, no es solo un viaje, Alan, es un rito. Tío Roberto no murió en el Golfo. Su cuerpo fue encontrado allí, pero él murió en el helicóptero. Vamos a ir allí, a ver su lugar de trabajo, a entender lo que hacía. Vamos a decir adiós correctamente, y cuando estemos sobre el Golfo, vamos a soltar un mensaje que escribamos juntos, una carta de amor y de despedida. Alan, sus ojos aún húmedos, pero con una chispa de esperanza. Una carta al tío Roberto. Germán, una carta, para decirle que ya no tienes que contar, que eres libre, que su regalo de contar hasta 100 fue solo un juego, no una obligación. Vamos a convertir el lugar de la tragedia en el lugar de la libertad. La transformación del protagonista era palpable. Germán, el hombre que evitaba la emoción y se refugiaba en el trabajo, estaba ahora planeando un acto puramente simbólico y emocional, un protocolo para el duelo que la familia había omitido. Su plan era enfrentar la realidad, no negarla. Esto era más difícil que cualquier negociación con Pemex. El padre y el hijo pasaron el resto de la noche en el cuarto de Alan, escribiendo la carta. Germán no dictaba, solo sostenía la mano de Alan, permitiendo que el niño guiara la pluma. Alan, con su letra de 6 años, garabateó: «Querido tío Roberto, te extraño mucho. Ya no voy a contar. Papá me dijo que no tengo que protegerlo, que tú eres libre y yo soy libre. Perdóname por no contarte ese día. Te amo. Alan». Germán añadió una postdata con su caligrafía elegante de ejecutivo. «Roberto, te he llorado. Por fin, Alan y yo te amamos. Germán». Mientras escribían, la tormenta tropical estalló. Los truenos eran ensordecedores. El rayo iluminó la habitación. Alan se sobresaltó por el primer trueno fuerte, pero en lugar de contar, miró a su padre. Germán no se encogió. En su lugar, tomó la mano del niño con firmeza, un ancla física. «Germán, es solo lluvia, campeón. La naturaleza no tiene nada que ver con nosotros. Respira». Alan cerró los ojos y respiró, y aunque la ansiedad aún estaba allí, no se disparó en compulsión. Era la primera vez en 2 años que un trueno no lo obligaba a contar. La conexión humana, el contacto físico de su padre, era más fuerte que el miedo mágico. Había una nueva regla en la casa. Cuando el miedo viniera, hablarían en lugar de contar. La mañana llegó con la luz dorada y pesada de Tabasco después de la tormenta. Germán se levantó temprano. Tomó su Stetson y el maletín de ejecutivo, pero esta vez el maletín no contenía contratos petroleros. Contenía 2 pases de abordar para un vuelo comercial de rutina. En el comedor, Alan se sentó en su silla. Su tazón de cereal estaba frente a él. Germán se sentó a su lado. Alan miró el cereal, la señal para empezar el ritual. Su boca se abrió, pero el 1 no salió. Sus labios temblaron. Miró a su padre. Germán, con una sonrisa suave, la primera sonrisa real en mucho tiempo. «¿Qué quieres de desayuno, campeón? ¿Leche o jugo?» El niño dudó por un largo momento, su rostro luchando contra 2 años de programación. Luego, Alan tomó la cuchara, miró a su padre a los ojos y pronunció la frase más simple, el clímax del ritual roto. «Alan, jugo de naranja, papá». Y sin contar ni una sola vez, sin ninguna pausa, comenzó a comer su cereal. La comida, por primera vez, no estaba fría. El tic-tac del reloj siguió su curso implacable, pero por primera vez, el tiempo ya no estaba dictado por el miedo. El despegue fue la prueba final. Sentados en un vuelo comercial, un Boeing 737 abarrotado, Alan miraba por la ventanilla mientras el avión ganaba altitud. El miedo estaba allí, palpable en la forma en que sus dedos se aferraban a la tela del asiento. Era el miedo a la altura, al cielo, al abandono.
Germán, con su mano firme sobre la del niño, no le pedía que fuera valiente, solo que fuera honesto con su miedo. Le hablaba de forma continua, describiendo el paisaje de Tabasco, las plataformas petroleras, los ríos que serpenteaban como venas de la tierra. Germán: mira, Alan, allá abajo está la Hacienda Vega. ¿Ves? La piscina azul. Es diminuta desde aquí. El helicóptero ya no está. ¿Te das cuenta? Ya no está. Y estamos volando seguros. Miles de personas están volando seguras con nosotros. Alan asintió. Su respiración se normalizó. El miedo no había desaparecido por completo, pero la conexión humana lo había domesticado. La resolución positiva de la historia comenzaba a tomar forma. La sustitución del pensamiento mágico con la realidad y la confianza. Germán había hecho el cambio concreto. No solo vendió el helicóptero, sino que se había inscrito en una terapia familiar con un especialista en toque infantil en la Ciudad de México. Un gesto que antes habría considerado una admisión de fracaso. Llegaron a un punto sobre el Golfo. Germán sacó la carta escrita a mano, doblada cuidadosamente. El capitán del vuelo, informado por Germán en un momento de vulnerabilidad rara, hizo un anuncio. Era una pausa respetuosa en el aire, una burla al silencio forzado que había envuelto a la familia por 2 años. Germán abrió la ventanilla, sosteniendo la mano de Alan, y soltaron el mensaje. La carta revoloteó en el aire, un punto blanco sobre el azul oscuro del Golfo, un símbolo de liberación. Fue un adiós tangible. La moral de la historia se había reforzado. La única forma de superar el dolor era enfrentarlo juntos. Alan miró la carta desaparecer, y en lugar de pánico, sintió una oleada de paz, un alivio que venía del pecho y no de un número. Alan, sonriendo levemente: se fue, Germán, se fue, campeón, y no tienes que contarlo para que se quede en paz. Tío Roberto ya está en paz, y ahora tú también lo estarás. Regresaron a la hacienda, no como CEO y niño traumatizado, sino como padre e hijo, con una herida compartida que estaban aprendiendo a curar. La vida de los personajes había cambiado concretamente. La habitación de Alan fue transformada. No se quitaron la cama de carreras o los juguetes, sino que se eliminaron los post-its y el calendario obsesivo. El cuaderno de conteo fue guardado, no tirado, como un recordatorio de dónde habían estado. Germán se tomó un mes de licencia de la empresa, una decisión sin precedentes que sorprendió a la junta directiva. Su hermano, el hombre que no lloraba y solo resolvía, estaba aprendiendo a priorizar la vida sobre la logística. La reconciliación familiar no fue solo con Alan, sino con la memoria de Roberto. Germán empezó a contar historias de su hermano, no del accidente, sino de su vida, su risa, su humanidad. La moral de la historia era clara para Germán. No puedes controlar la vida, pero puedes controlar cómo respondes al dolor. Su inmensa riqueza material le había dado el poder de huir de su dolor, pero fue su elección de enfrentarlo, de hacerse vulnerable ante su hijo, lo que le dio la verdadera paz. El imperio de Vega Oil and Gas seguía siendo su vida, pero ya no era su armadura. 2 años después, en un soleado jardín de la Hacienda Vega, el calor tropical era un bálsamo y no una amenaza. Alan, ahora de 8 años, corría por el jardín, su risa ruidosa y caótica llenando el aire, un contraste glorioso con el niño silencioso que una vez fue. Su cabello estaba despeinado, sus ojos grandes, llenos de la curiosidad sin filtros de un niño normal. Jugaba con un cachorro, y no había tic, no había conteo. Germán estaba sentado en la terraza, vestido con un polo y jeans, tomando un café. No había teléfono, no había informe financiero. En su muñeca aún llevaba el Patek Philippe de Roberto, pero ya no lo tocaba obsesivamente. Alan se acercó a su padre, no para contar, sino para mostrarle algo. Alan,
«Papá, mira lo que encontré», mostrando un hueso de juguete para el cachorro. Germán, sonriendo, una sonrisa que llegaba a sus ojos. «Es un buen hueso, campeón. ¿Le contaste al cachorro dónde lo encontraste?» Alan, riendo a carcajadas. «No, papá, solo corrí. El ciclo se había cerrado, o mejor dicho, se había transformado. El hombre que se escondía detrás de la riqueza ahora vivía en la luz de la conexión». Germán había fundado una pequeña organización de caridad anónima para financiar tratamientos de salud mental infantil en Villahermosa, invirtiendo en la solución que él había evitado por vergüenza. La verdadera riqueza de la familia Vega ya no estaba en el petróleo, sino en la inocencia recuperada de un niño. La historia de Germán y Alan nos muestra que el valor no está en el control, sino en la vulnerabilidad. ¿Conoces alguna historia personal o alguna lección sobre cómo enfrentar un miedo o un trauma sin huir? Queremos leer tu experiencia de superación en los comentarios. Te leemos y te abrazamos.